Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar por estar vosotros y vosotras viendo este vídeo, disfrutando de mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho y bueno, espero que paséis un rato interesante, entretenido con este vídeo. Bueno, es un vídeo que algunas personas me han pedido, no lo tenía realmente muy pensado, pero bueno, aquí estoy dispuesto a hacerlo, ¿vale? La cuestión es hablar un poco de qué me parece estas elecciones en Estados Unidos. Para el que no me conozca o me vea por primera vez, pues vivo en Dallas, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Soy ciudadano norteamericano y voté en estas elecciones. Y bueno, desde aquí dentro, ¿cuáles son mis sensaciones o qué opino de todo esto, ¿no? Eh, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas, lo que es las elecciones y lo que va a pasar con Joe Biden. O sea, son temas distintos, ¿sabes? Las elecciones, en mi opinión, eh, eh, la lectura es bastante simple, o sea, Joe Biden ha ganado por una mayoría alta, ¿no? O sea, más de 270. Yo llevaba, me parece, 274, ¿no? O 200 no sé cuántos, ¿no? Y Donald Trump tiene 214. Todavía falta el recuento de cuatro estados, ¿sabes? Pero bueno, era bastante claro que iba a ganar Biden, ¿no? O sea, Joe Biden. Porque básicamente el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump. Es simplemente eso. O sea, yo no he visto un presidente en mi vida como él. O sea, tiene sus cosas buenas, pero su personalidad, su forma de ser y de gestionar las cosas es un desastre, ¿sabes? En primer lugar, tienes que ser comedido hablando, siendo un político, siendo representante del, por ahora, país más poderoso del mundo. Tú eso de usar, como hace Donald Trump, Twitter todo el día mandando Twitter si lo que va a hacer y a quién va a joder y lo que piensa del otro, esto no tiene cabida. O sea, si algo tiene que decir el presidente, o lo dice el presidente o lo dice el portavoz de la Casa Blanca, ¿sabes? O sea, tú no pones tonterías por Twitter, ¿no? Por las redes sociales. Es que es algo increíble, ¿no? Y a partir de ahí eh, tú haces cosas, ¿no? Como todos los seres humanos, un presidente se puede equivocar en unas decisiones o en unas ideas o en unos proyectos y otros le salen mejor, pero tú no vas todo el día fanfarroneando. No, porque soy el presidente que más cosas ha hecho, ¿no? He hecho cosas maravillosas, el pueblo norteamericano está encantado, ¿no? Porque lo estamos haciendo mejor que nadie, o sea, él se está tirando faroles, velas, flores y tal, o sea, es algo asombroso actuar con esa forma de ser, o sea, eh, es asombroso, o sea, tirándose flores y poniéndose medallas y es algo asombroso. Y lo más asombroso es su inestabilidad, en el sentido de que eh, tú eliges tu equipo de ministros, que en los Estados Unidos se llaman secretarios. El secretario de defensa pues equivale al ministro de defensa, ¿no? Y tú tienes el secretario de Interior, el secretario de Seguridad, el secretario de Agricultura, el secretario de esto, y haces un equipo de gente y pones a los mejores, ¿no? O sea, para gestionar un país pues tienes que poner las mentes más brillantes o más capacitadas, ¿no? Lo que no es muy normal es que empieces entre comillas, a despedir gente. Tú fuera, tú fuera, tú fuera, ahora pongo este, pero tú fuera, ahora meto esto, y así todo el tiempo. Es impresionante las bajas y entradas nuevas de gente en el equipo más inmediato de Donald Trump. Es un torbellino, es una locura eso. Gente sale, gente sale, entra. Como que todas las sillas están calientes, donde te sientes te va a quemar el culo, saltas fuera y entra otro, y así todo el tiempo. Eso no da imagen de, primero, de estabilidad,
y segundo de coherencia. Bueno, se ha puesto por estas personas porque la conozco y su plan me gusta y estamos en la misma página. Entonces yo no tengo que combatir a ese secretario, despedirlo, porque sé que va a hacer un proyecto que me gusta y sé cómo piensa y coincidimos, ¿no? Pero no, es un desmadre, una estabilidad de gente entrando y saliendo de los puestos del gabinete de la Casa Blanca, que es algo impresionante, ¿eh? Único. Ya vemos que, por ejemplo, hay gobiernos que duran 4 años y a los 2 años, pues, igual cambian puntualmente algún ministro, ¿no? Pero es que eso de Donald Trump es de locos, ¿no? Y entonces tenemos eso, su errónea eh, eh, predisposición a las redes sociales, sus bravuconadas que he hecho, que no he hecho, que he dejado de hacer, su inestabilidad en el gabinete y después pues atacando a la gente, o sea, atacando a la gente, atacando a los periodistas, atacando a todo el mundo, atacando, es que ha atacado tanta gente que que es como muy belicoso, es como muy agresivo, es como un chacho. Y entonces pues la imagen que ha proyectado es esa, imagen de inestabilidad, imagen agresiva, imagen prepotente, imagen de poca cordura, imagen volátil, o sea, esa es la imagen que ha dado. Y tú tienes que, ¿me entiendes? Para ser presidente de la Casa Blanca tienes que ser un señor, ¿me entiendes? O sea, hay que ser señor. Hay que tener señorío, hay que tener un poco de clase, hay que saber estar. Y así fue Ronald Reagan, y así fue George Bush, y George Bush padre, y Clinton, y Obama, y chacho, todos los presidentes más o menos todos se han comportado. Podrás ya estar de acuerdo con ellos o no, ¿no? Pero es que Donald Trump es un circo, es realmente un circo, o sea, es algo increíble. Y eso pues claro, daña mucho su imagen, la erosiona mucho públicamente. Está todo el día en boca de todo el mundo hablando mal de él o contra de él y chacho, es un, es un continuo bombardeo cada día por los 4 años de mandato. Ese hombre no lo han dejado ni a sol y sombra, ese hombre lo han machacado lo que no está escrito, ¿no? Entonces, pues claro, eso quieras que no, una parte de los votantes que lo votaron a él, después de 4 años se quedan un poco, están los muy fieles, el núcleo de fieles, que son muchos que los han votado, pero luego están un poco los pocos veletas, ¿no? O sea, o apunto, si me convence un político voy por aquí, me voy por aquí, o sea, puedo votar demócratas o republicanos, ¿no? Pero claro, viendo la gestión y el resultado general de Donald Trump en todos estos 4 años, es que realmente es lamentable, es simplemente lamentable. Que eso no quita que ha hecho cosas muy interesantes, ¿sabes? O sea, muy interesantes. Pero, pero es eso, se quedan empañadas por una gestión terrible, por una personalidad, por una forma de ser, o sea, muy mal. O sea, como digo yo, el peor enemigo de Donald Trump es el mismo. Si él hubiera dado otra imagen, se hubiera comportado de otra forma, hubiera sido más comedido hablando, hubiera sido más presidencial, hubiera tenido un gabinete estable y no hubiera atacado tanto a la prensa, ni hubiera sido tan excéntrico, pues la imagen que había proyectado a los 4 años hubiera sido bastante distinta, ¿no? Y... Pero bueno, es lo que es, o sea, no nos podemos lamentar de lo que ya ha pasado, ¿no? Como dicen, agua que ha pasado no mueve molino, ¿no? Entonces, pues, eso es que es así, porque Joe Biden no es que sea un gran candidato, no es un gran candidato demócrata, no es un tipo muy excitante, a mí me parece del candidato demócrata bastante mediocre y que ya está muy mayor, 77 años, que se le ve pero bien frágil, ese hombre no va a durar mucho. Entonces, 77 años y chacho, o sea,
ha sido algo increíble, porque es que ese hombre, no lo sé, no tiene eso. Hay muchas historias con Joe Biden, o sea, muchas historias, pero para qué contar aquí, ¿no? Pero en general, pues Donald Trump ha perdido contra un demócrata bastante mediocre, un candidato mediocre. Eso demuestra lo mal que se lo ha montado Donald Trump. O sea, lo mal que se lo ha montado. Luego está el tema de las elecciones en sí mismo, ¿no? El tema de las elecciones, pues, es claro, lo han votado más a Joe Biden, ya ha ganado. Y es que no hay otra lectura. Hasta George Bush, hijo, pues, que fue presidente, pues, así lo ha dicho, ¿no? Es que felicito a Joe Biden y los resultados poco van a variar, son incontestables, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser buen perdedor, o sea, no todo el mundo puede ser el número uno. Unas veces uno gana, otras veces uno pierde. Es así la vida, en multitud de aspectos, ¿no? Pero es asombroso de que Joe Biden tenga una mayoría muy clara y Donald Trump ni lo ha felicitado, ni ha hecho un discurso de medio traspaso de poderes, o de bienvenida, o deseándole suerte, nada. El tipo encabronado quiere como cambiar los resultados. Pero es que lo hecho de cambiarle un poco los resultados, en la teoría, es posible, ¿vale? Pero lo voy a matizar también. O sea, todo es posible. Si tú caminas por la calle, viene un meteorito de este tamaño y te traspasa el pecho y te mata ahí. O sea, todo puede ser posible. ¿Cuántas posibilidades son esas? Igual una entre 100.000 millones. Pero es posible. Pues eso es lo mismo. Los mecanismos legales que existen en Estados Unidos, en teoría, sería hasta posible hacer presidente Donald Trump si se dieran una serie de circunstancias. Pero es que ahí está la posibilidad entre 100.000 millones. Que es que esas circunstancias son increíblemente remotas. Mira, para empezar, tendría los 4 estados. Donald Trump tiene 214 escaños, ¿no? Los 4 estados que faltan por contar, tendría que ganar los 4 estados. Tendría que ganar los 4. Y todavía no se sabe si los va a ganar o no. Porque según tengo entendido, uno de los estados que falta es Arizona y en teoría lo han ganado los demócratas. O sea, es que ya ni con esas. O sea, tendría que ganar los 4 estados que faltan en el recuento. Pero es que aunque los ganara, seguiría sin la mayoría absoluta. Y para entonces se diera la carambola. O sea, fijaros, tendría que ganar los 4 estados que faltan, que no los va a ganar los 4. Puede que gane 2, puede que gane 3, y aún seguiría con unos números inferiores a Joe Biden. Pero claro, ahora quiere hacer unas especies de denuncias, de que ha habido irregularidades en ciertos estados en el recuento de votos, y hacer de nuevo un recuento de votos y comprobar si ha habido fraude. Y entonces pues tal vez ganara más estados, o sea, ya estados que ahora son azules, demócratas pasarían a ser rojos y ganaría él esos diputados, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que hay estados, para empezar, que por ejemplo como Pensilvania, que la diferencia de votos entre uno y otro son unos cuantos miles. Pero en otros estados que quiere presentar demanda a Donald Trump, la diferencia es muy grande. O sea que aunque recuenten 5.000 o 10.000 votos a favor de Donald Trump en un nuevo recuento, es que no le llegaría para alcanzar al otro, porque la diferencia es grande. Tendría que ser un fraude de una cantidad de votos increíbles, ¿no? Están hablando de que han visto entrar sacas con votos, que no dejaron a algunos observadores republicanos mirar el recuento de votos, varias historias, ¿sabes? Pero yo sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Me parece que aunque recuenten los votos de los estados que quieren presentar demanda, con que los recuenten, las cosas van a seguir igual. Así de claro. Primero, hace falta pruebas. No es que me parece, es que creo, es que yo pienso, ¿no? Tiene que haber un juez para autorizar ese recuento de votos. O sea,
es increíble, no se puede basar en suposiciones o me parece o alguien vio, hace falta pruebas. Entonces las pruebas no realmente no están claras. Entonces, pues eso. Una cosa bastante interesante es un dato, ¿no? Que es que cuando tú votas en las elecciones, ¿vale? En el tema del voto por correo, porque por computadora, yo voté por computadora, me fui al centro electoral, ¿vale? Y me hizo 31 a 32 preguntas, me hizo la hostia de preguntas. Porque cuando se aprovecha la votación, se preguntan otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, votas, ¿quién quieres de presidente? ¿Joe Biden o Donald Trump? Pero es que después de votar dice, ¿quién quieres de senador en Texas? ¿Quién quieres de no sé qué? ¿Qué te parece? ¿Estás a favor de esta ley de impuestos de Texas? Que así, sí o no. Y empiezan a hacerte un montón de preguntas y aprovechan y respondes todas las preguntas, ¿no? Pero en el voto por correo, pues se supone que es lo mismo, ¿vale? En un papel, pero marcas casillas. Y entonces dicen que han habido votos que solamente ponía Joe Biden. Lo único que habían marcado. Las otras 30 casillas no respondieron ninguna. Solamente marcaban Joe Biden presidente. Y dicen que estadísticamente ese tipo de votación que hagan así, ¿no? Suele ser menor del 3%. Pero están hablando que en no sé qué estados que han estado observando el tema ese, alcanzaba el 18%. O sea, es una cantidad muy anormal de voto por correo que ha votado así. Entonces, es posible de que hayan metido sacas con papeletas, que hayan simplemente llenado Joe Biden y las tiren ahí 40.000 papeletas, ¿sabes? Por ejemplo, dicen, en este centro electoral hay 7.000 papeletas. Pues agarras 5.000 al azar y las destruyes. Y pones ahí unas sacas que tienen ya preparadas con 5.000 que todas pone Joe Biden con la cruz, ¿sabes? O sea, todo es posible, ¿no? Pero como digo yo, me parece tremendamente difícil. O sea, tremendamente difícil. Porque es una carambola, súper carambola. Primero, Donald Trump tendría que ganar los 4 estados, que yo os garantizo que no los va a ganar. Y después se tendría que dar que en algunos estados realmente hubiera habido fraude por parte de los demócratas. Y entonces automáticamente esos estados los gana Donald Trump, que se supone que le han votado más. Y al final la balanza de votos se decantaría por Donald Trump. Pero me parece, como te digo, más difícil que te caiga un meteorito en los huevos. O sea, súper difícil, muy imposible. Lo más triste de todo esto es que no se le deja disfrutar a Joe Biden de su victoria, porque ahora ese proceso de recurrir y recontar votos y tal, van a estar 1 o 2 meses o no sé cuánto tiempo para ese desmadre, porque ahora se supone que hay una ventana de tiempo de 2 meses que es el traspaso de poderes. Ahora hay 2 meses que el otro ya se está preparando para entrar y su equipo y tal, y el otro se está preparando para irse. Y luego hay contactos y reuniones y se va traspasando los poderes hasta que finalmente se traspasa. Y tal, pero es que es muy triste que esos 2 meses, que se supone que tienen que ser armoniosos y que tiene que haber colaboración y tiene que haber unidad y tiene que haber estabilidad, va a haber una verdadera batalla campal con juicios y demandas a la Corte Suprema y recuento de votos, un desmadre que es el reflejo en el espejo de la forma de ser de Donald Trump esos 4 años como presidente. O sea, sus defectos los lleva hasta las últimas consecuencias. No es capaz de aceptar una derrota electoral. Y intenta hacer la carambola de Billy Birloque para intentar de alguna forma ganar la presidencia. Eso ya es ridículo y muy triste, porque es muy desagradable que ahora vaya a haber todo este enorme conflicto varios meses antes de que Joe Biden entre en la Casa Blanca. Me parece muy sucio, muy de mal gusto,
y de muy poca elegancia, o sea, muy triste, muy triste. Eso es todo lo que puedo decir, o sea, muy triste, o sea, muy triste. Después, pues, esa es mi opinión. ¿Que ha habido fraude en alguna parte? Pues es posible que ha habido, más, menos, pero estamos hablando que tendría que haber habido fraude en una escala astronómica, porque ya te digo que hay estados que la diferencia de votos entre Joe Biden y Trump son cientos de miles o no sé cuánto. Cacho, tendría que haber metido ahí millones de papeletas falsas, no sé. Me parece imposible, pero bueno. Eh, Joe Biden, ¿qué me parece? Pues bueno, lo que he dicho, tiene 77 años, si no se muere durmiendo de un ataque cardíaco o le meta un colapso y se quede medio telele, pues acabará la presidencia con 81 años. Entonces, pues si lo ha hecho bien, la gente está contenta, lo vota otra vez, pues te va a acabar la segunda presidencia con 85 años. O sea, casi como que cuando se saque la foto de despedida de la Casa Blanca va a aparecer como un huevo de dinosaurio fosilizado, pues lo mismo, algo parecido. No sé, muy mayor. Entonces, tiempo, pues si le pasa algo, pues Kamala Harris se hará presidente de los Estados Unidos. O sea, cuando mataron a Kennedy, Lyndon Johnson, el vicepresidente, se hizo presidente, pues Kamala Harris, pues jura y tal, y aparte que es joven, jura y tal y esto lo otro y toma cargo como presidenta de los Estados Unidos y sería la primera presidenta de los Estados Unidos, la primera mujer en la historia y encima vamos a decir de color porque ella es un mestizaje, es afroamericano y indio de la India, o sea, me parece que la mamá era india y el padre afroamericano y esa es la mezcla que tiene, ¿no? Entonces pues sería la primera mujer y de color, vamos a decir, ¿no? Eh, Joe Biden, pues ya lo digo, pues el tratado comercial con China que hizo Donald Trump lo va a romper, va a volver a los tratados anteriores, va a acabar con la tensión con China comercial, va a acabar con la guerra comercial, probablemente va a permitir a China exportar su 5G y sus teléfonos y todo aquí. Y China contenta, esa es toda la historia. Con México y Canadá, pues romperá los tratados de Trump, volverá a los anteriores. México y Canadá, pues súper contenta. Todos los aranceles que le cargaron a Europa y toda la movida que hubo que hizo Donald Trump, pues también, vuelta a lo mismo. Los cancelará a todos, volverá a lo de antes y el flujo comercial Europa-Estados Unidos, pues el mismo de antes, todo el mundo contento. Entonces, eso es lo que va a hacer, o sea, desmontar lo que hizo el otro y volver a lo que había antes. Eh, Algo positivo, pues que va a vacunar masivamente los Estados Unidos contra el coronavirus y que las vacunas van a ser gratis para todos nosotros, para todos los norteamericanos no vamos a tener que pagar ningún centavo. Claro, esto, la vacuna, cuando, por ejemplo, la esta que están hablando, PFR o no sé qué, ¿cómo se llama? Son dos dosis. Y te protege, te genera anticuerpos contra el coronavirus, te protege pero por un año. Y al final va a ser como la vacuna de la gripe, te tienes que vacunar cada año para que no te reviente el coronavirus. Entonces, eh, por lo menos el primer año no habrá que pagar un centavo por esas dosis, ¿no? Eh, y así está la historia. Va a haber vacunaciones masivas y eso pondrá bastante contenta a la gente, ¿no? El tema del coronavirus se lo va a tomar bastante más en serio Joe Biden, va a meter equipos y gente, protocolos y tal y esto lo otro y entonces yo creo que le controlarán un poquito más, ¿no? Pero estaban hablando hoy que Estados Unidos ya había pasado los 10 millones de contagios y que estaban apareciendo contagios a un ritmo de 200.000 diarios. O sea, imagínate, en 5 días 1 millón. Para cagarse, o sea, vamos a ver cómo ahora doma esa fiera, ese toro salvaje, ese toro bravo, como lo toma Joe Biden cuando se haga presidente, ¿no? O sea, no va a ser una tarea fácil. Pero bueno, el tipo imagino que pondrá lo mejor de sí, llegarán las vacunas y tal. Eh,
el hombre va a ofrecer moderación política y contención y esto y lo otro, no va a armar circos cada día en la televisión o en Twitter, esto y lo otro, o sea, ya estaremos más tranquilos. Los periodistas que odian a los republicanos y que son progres y socialistas y comunistas y toda esta historia, pues estarán todos súper contentos de que esté Joe Biden en la Casa Blanca, pues ya no atacarán al presidente de los Estados Unidos, lo dejarán tranquilito, no lo acosarán cada día como hicieron con Donald Trump por 4 años, y dirán que todo lo que hace es una maravilla. Y entonces pues en lo que es en las noticias pues todo será mucho más armonioso, ¿no? Los impuestos los va a subir a las empresas y a los ricos y tal, o sea, va a empezar ahí a que todo el mundo afloje la cartera y tal y esto lo otro, y, y recaudará un montón de dinero, generará un montón de dinero en impuestos, y básicamente todo eso es lo que va a decir Joe Biden. Dice que va a apostar por las energías renovables, que va a parar el uso de o extracción de carbón y de petróleo y de fracking ahí debajo de tierra y toda esa historia, y que va a impulsar políticas de energía limpia y esto y lo otro, etcétera, etcétera. Vea, tenéis que, por ejemplo, California hace poco aprobaron una ley que para el 2035 no se pueden vender ya más coches de combustión, o sea, de gasolina o diésel. Que hayan circulando es otra cosa, pero ya la venta no se va a poder vender ni uno más. Y así los que vayan quedando pues van saliendo todos para afuera, o sea, todo lo quieren eléctrico, ¿no? Y eso supone un esfuerzo tremendo, porque ya no es que la gente se tenga que pasar al coche eléctrico, sino que aparte, o sea, estamos hablando dentro de 15 años, sino que aparte hay que, por un lado, renovar todo lo que es la infraestructura de gasolineras, para que haya decenas de miles de puntos para cargar los coches. Y aparte, pues el tema de, por ejemplo, talleres mecánicos también se tendrán que adaptar a todo eso. Ahora repararán coches, pero repararán motores eléctricos y esto y lo otro. O sea, va a ser una historia, ¿no? Eh, Va a ser una historia, pero bueno, es una historia que creo yo bastante positiva, ¿no? Y bueno, pues ahí va a ser, va a ir haciendo historia Joe Biden. Bueno, vamos a ver. Están hablando en el tema de inmigración de que eh, tal vez, pero eso se habla muchísimo, ¿no? Tal vez haga una amnistía como hizo Ronald Reagan en los 80 a todos los inmigrantes y les dé la residencia, ¿no? Y estamos hablando que dicen que son como mínimo 15 millones de personas. Veremos lo que sucede, porque puede suceder efecto llamada, que de pronto salen como loco todo el mundo cruzando la frontera para decir que viven aquí, ¿sabes? O sea, esa es otra, ¿no? No sé, o que piensan que hay 15 millones y aparecen 40 millones debajo de las piedras, o sea, pueden pasar de todo, ¿no? Entonces, pues, no sé, eh, es lo de siempre, los hacen legales y siguen entrando ilegales, y entonces, pues, vuelve a haber gente descontenta, y un año, y dos, y tres, y 10, y 15, y 20, y vuelven a haber otros 10 millones ilegales de aquí. Y hace 10 años habías legalizado 15 o 20. Es siempre la misma historia, ¿sabes? Pero bueno, tal vez eso. La clave de todo esto, de que tal vez, por ejemplo, pues haga algo así, ¿no? O los Dreamers ya también enrollarse con ellos, esto y lo otro. Yo creo que la clave de todo esto es el control, no solo de la Cámara Baja, sino el control del Senado. Porque todas las leyes que aprueben la Cámara Baja, si no las aprueba el Senado, ahí se quedan, ¿no? Entonces, entonces la Cámara Baja ya la tienen por mayoría los demócratas, pero la Cámara Alta, la mayoría es republicana. Pero es que ahora está cambiando los números, todavía hay que ver las votaciones que faltan, pero al parecer va a ser acojonante porque la Cámara Alta, o sea, el Senado va a ser demócrata también. Eso sería un bombazo. Estaban 48-48 empatados, pero todavía falta
contabilizar más gente, pero imaginaros que de pronto la Cámara Alta sea demócrata también, puta, entonces pasan las leyes, pero como por una autopista, ¿sabes? Que ni las ves venir, ¿sabes? Entonces ahí la tendría bien, porque si autoriza un paquete de medidas para inmigración, de legalización y regularización, pues muy grande, no habrá nada que lo pare. Ya podrán llorar los republicanos lo que quieran, protestar, pegarles patas a lo que les dé la gana, que, que pasarán las leyes. Y pasarán las leyes para bien o para mal. O sea, es así, ¿no? Entonces, pues, una de las ventajas que va a tener Joe Biden son varias. Porque mira, un problema que ha tenido Donald Trump al aplicar sus proyectos, sus ideas y sus cosas, es que hasta dentro de los propios republicanos estaban divididos. Y cuando habían votaciones, no todos los republicanos estaban coordinados y actuaban al unísono, ¿no? Sino que era un desmadre porque hasta republicanos votaban en contra de Donald Trump. Entonces allí era muy difícil en la Cámara Baja, pues aprobar leyes y cosas. Pero es que luego estaba la Cámara Alta, pero bueno, a la republicana pasaba lo mismo. O sea, había un caos dentro de los republicanos, gente que no le gusta Trump, gente que no cree en Trump, dentro de los republicanos. Pero ahora estamos que si toda la masa demócrata hay armonía y apoyan a Joe Biden y son tolerantes, entonces las votaciones van a ser como una seda, o sea, van a ir sobre ruedas, ¡frum! Mayoría, ¡pum! Senado, ¡prum! Mayoría, ¡pum! Aprobada. Entonces, claro, Donald Trump iba con un vehículo que las ruedas les metían palos constantemente. En cambio una autopista nueva para rodar con el coche para él solo, ¿sabes? O sea, es acojonante, o sea, es que va a ser muy diferente a la hora de gobernar Joe Biden las facilidades estratégicas que va a tener, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué hace. Temas de seguridad, pues va a potenciar de nuevo su alianza con la OTAN, porque se había medio peleado con Alemania y Francia, pues estrechará lazos y volverá a estar más con la OTAN, ¿no? Y poco más. Con Rusia no se meterá, con China no se meterá, y así irá la historia. Internacionalmente no se meterán líos, y eso es todo lo que va a hacer Joe Biden, que no es poco. O sea, vamos a ver cómo en el tema de las armas, pues hará una prohibición de los fusiles de asalto, pero ahora está cabrón, porque teniendo la mayoría del Senado también puede hacer unas leyes bastante adversas para los propietarios de armas. Pero claro, Joe Biden no es tonto, porque sabe que hay una barbaridad de millones de personas propietarias de armas republicanos. Y esos se vuelven locos y arman una guerra civil y queman el puto país como les quitan las armas. O sea, ya eso es lo último. O sea, cogen y hacen un desmadre como no podáis creer. O sea, estalla una puta guerra en Estados Unidos. Entonces, es como jugar con un cartucho de dinamita. O sea, Joe Biden va a ser muy cauteloso, porque sí, puede prohibir los fusiles de asalto, los cargadores de alta capacidad y tal, pero un poco hasta ahí, ¿no? O tal vez pida revisar los registros penales de las personas que compran armas y tal, y alguna cosita más, ¿no? O sea, hacer unas cuantas cosas, ¿no? Pero no, él se cuidará mucho de quitarle las armas a los americanos, a los republicanos, mejor dicho. Porque es que se arma aquí una en Estados Unidos como no podés creer. Mira, lo de la guerra civil se está hablando diariamente. O sea, se está hablando diariamente que va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Ya lo llevan diciendo tiempo y lo han dicho personas importantes, que puede estallar una guerra civil en Estados Unidos. El problema de una guerra civil en Estados Unidos es que no va a ser una guerra como la que hubo, la guerra civil, la que hubo del norte contra el sur. Es que
Antes era más distinto porque los estados sureños eran muy particulares y todos estaban unidos con un tipo de política y de forma de actuar. Pero los estados del norte estaban todos unidos y tenían otra forma de actuar y se enfrentaron dos pensamientos y ahí hubo una guerra, ¿vale? Norte contra el sur. Pero es que ahora no es igual, porque todos los estados están todos mezclados, republicanos y demócratas. Chacho, ¿quién sabe quién es republicano? Chacho, ¿quién sabe quién es demócrata? Tu vecino es republicano, le abajo es demócrata, esto. O sea, no es igual. Entonces, es muy complicado que estalle una cosa así como así. Porque, no sé, es como algo muy que sería como una especie de cacería de brujas, de comprobar persona por persona y registrar sus casas y cosas así. Te ven algo demócrata, ¡puf! Queman la casa contigo dentro. Chacho, abren tu cartera y una foto de Donald Trump, te dejan vivir. Cosas así, no sé. O sea, sería algo muy complicado, muy complicado. Una guerra civil, pero no sé. Está cabrón. Hay estados, por ejemplo, la gente no lo sabe, lo voy a explicar, esto es muy interesante, prestar mucha atención. Hay estados, hay un punto de los estados en Estados Unidos, que los estados son como países, que son un grupo de países que se han conjuntado a crear un país mayor. ¿Por qué? Porque un país mayor pues les da una serie de beneficios muy interesantes. Pero por ejemplo el estado de Texas, en la constitución del estado de Texas, porque tiene su constitución, ellos se adherieron a los Estados Unidos. O sea, les hicieron una oferta, mira, si tú te adhieres, vas a tener estos beneficios, pero vas a tener estas obligaciones, tanto con el gobierno federal como en materia de impuestos, con esto, de esto, lo otro. Y entonces accedieron. Pero hay una cláusula en esa especie de contrato que hizo el estado de Texas con el gobierno de Estados Unidos, que en un momento dado se unilateralmente Texas puede rescindir eso y convertirse automáticamente en un país. O sea, se haría independiente de los Estados Unidos y sería Estados Unidos, Texas y México. Quedaría como ahí en medio. Estamos hablando de que Texas no es pequeño, es como 2 veces y media España, algo así, la superficie. Es el segundo estado más grande de Estados Unidos. El primero me parece que es Alaska y el segundo es Texas. O sea, tiene la superficie muy grande. Me parece que como Francia. Entonces, tiene todo. Tiene puerto, tiene mar, tiene agricultura, tiene petróleo, tiene fábricas de armas, tiene industria aeroespacial y de aviones, y tiene de todo lo que te puedas imaginar. O sea, es como un país. Entonces, ya se les están hinchando los cojones mucho a los tejanos, y aquí hay manifiestos y cosas de esas todo el día sobre independizarse. O sea, es una cosa que yo veo aquí cada día, sobre independizarse, porque ya están hartos. Hartos porque ya hay una emigración de demócratas tan grande que van a cambiar este estado, lo que está pasando, ¿no? O sea, hay un estado que tiene una mentalidad, vamos a decir, vamos a España, por ejemplo, ¿no? España es católica, ¿no? Vamos a hablar de religión. España es católica, muy católica, apostólica romana y esto lo otro. Y empiezan a entrar un montón de musulmanes de Marruecos y tal, y entran no sé cuántos millones y dicen, en la iglesia, en la escuela nos insultan los crucifijos y no queremos clases de religión y tal. Y al final, los que han llegado de fuera han cambiado un país que tenía una forma de ser, y al final ya no, en las escuelas no se da clases de religión, ni tampoco de crucifijos, ni nada. Es acojonante. Era un país de una manera, ahora sí es de otra. ¿Por qué? Por unos que vinieron de fuera y no respetaron lo que habían dentro. Entonces, aquí es lo mismo.
California, por ejemplo, es un estado precioso, es increíblemente hermoso y con unos sitios fabulosos, pero es un estado carísimo. Y comprar una casa ahí te puedes cagar, y los alquileres te puedes cagar. Y entonces hay una burocracia ahí tremenda que para abrir un negocio tienes que hacer 20.000 papeles. Y aparte te parten en dos y te aflojan el ano a base de impuestos de todos los tipos. Cambio en Texas, abrir un negocio es lo más fácil del mundo. Está pensado el Estado para que abras negocios muy fácil y que ganes dinero y no te revienten con impuestos. Entonces muchas empresas se mueven de California a Texas porque pagan menos impuestos y tienen más facilidades. Y luego, las personas pasan lo mismo. Los alquileres son mucho más baratos en Texas, la vivienda es mucho más barata de alquiler, la vivienda es increíblemente más barata de compra, pero como más de un 50% de diferencia, como mínimo. Y la comida es la comida es igual, esto, lo otro, pero la gasolina es más barata y tal. Y al final resulta de que se vienen a este estado porque pueden vivir. O sea, hay más calidad de vida en el sentido de que ahora se pueden permitir vivir. No están asfixiados con el dinero, con impuestos y que no te llega el dinero. Ahora en Texas puedes vivir. Y entonces aquí hay algo que dice, bueno, si erais tan demócratas y os canta tanto los demócratas, ¿por qué no habéis quedado en vuestro estado? Porque los políticos que tienen ahí lo han arruinado, lo han jodido. Y es imposible vivir ahí o ganarse la vida. En cambio, los republicanos saben cómo llevar un estado y aquí sí se puede vivir y ganar la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que venís todos aquí porque la inmigración de California a Texas en los últimos años es brutal. De californianos a Texas. Hay artículos en periódicos, en medios de comunicación, etcétera. Esto no lo leerás en El País, esto no lo leerás por ahí. Esto te lo estoy diciendo yo porque aquí en Estados Unidos hay artículos y programas de televisión y tal. Hay una inmigración de californianos a Texas increíble. Y les dicen, ok, venid, os recibimos con los brazos abiertos, sed bienvenidos y sed felices en Texas. Pero claro, cabrón, vas a votar a los demócratas. Los demócratas quisieron imposible vivir en California. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que al final van a entrar tanta gente aquí que al final este estado tradicionalmente republicano se cambiará a demócrata, habrán políticos demócratas y en 2 o 3 décadas vuelven Texas como California. Súper carísima de vivir, súper difícil hacer negocios, súper tal. Entonces, ven aquí, pero no nos jodas el invento. Y ese es el problema, que es que se están dando cuenta de que los demócratas no van a cambiar su voto republicano. O sea, vienen aquí, tienen los beneficios de Texas, pero quieren votar a los demócratas. Entonces, claro, va a llegar un momento que van a descabezar el Estado, la idiosincrasia, su forma de ser. Y antes de que ocurra eso, dice Texas que no van a permitir que unos que vengan de fuera cambien este estado. Entonces, antes de que lo cambien, hacen la independencia. Y no sé cómo lo harán entonces. Cambiarán las leyes de votación y esto, lo otro. Eso es otra historia que ya es rollo para otro vídeo, ¿me entiendes? Pero es que esa es la historia. Antes de ellos perder el control del país, del Estado, emigrando tanto demócrata aquí, para traer su mediocre sistema de gobierno y de política y de gestión, antes se independizan. O sea, esto se está hablando aquí cada día, pero no, en los periódicos, en la televisión y aquí, en esto, lo otro. O sea, hay una historia aquí armada que Texas ahora es un estado en ebullición, porque están hasta los cojones de los demócratas que vienen aquí a cambiar este estado. ¿Vale? Y básicamente eso, o sea, es algo increíble, o sea, algo realmente complicado, ¿no? Y no sé qué más os puedo contar, o sea, así está el tema, o sea, está el tema bastante caliente. Hay mucha gente enfadada con los demócratas, pero mira, el primer problema
de este país, ¿vale? Así acabo ya el vídeo, lo redondeo, ¿vale? De la mejor forma posible. El mayor problema de este país, ¿vale? Es que, en mi opinión, hay, no es un problema, no es malo, hay dos mentalidades, ¿vale? Hay una mentalidad, entre comillas, europeísta, que serían los demócratas, que vendría a ser como vamos a acabar el país convirtiéndolo en España. Entonces, pues ya está. Das un paso y te sopla el radar en la nuca, ¿sabes? Y das otro paso y contratos de mierda. Y das otro paso y 30% de paro. Y das otro paso y ahora te pagan sueldo mínimo mensual 600, 700 euros al mes. Y das otro paso y la gente vive amargada y sin felicidad y sin nada. A eso quieren conducirlo los demócratas. O sea, tardarían décadas en llegar a ese punto, pero no lo dudéis. Entonces, hay otra mentalidad de hacer las cosas que es la de los republicanos, totalmente distinta y en realidad la que han hecho grande este país, ¿no? El capitalismo salvaje y total. Pero es que el problema de este país capitalista, republicano en teoría, que son los blancos, ¿vale? Esos blancos que algunos o muchos son racistas, americanos, el problema es que están ahora en un momento histórico muy crudo para ellos, muy triste para ellos, porque se están dando cuenta de que ya numéricamente no son capaces de ganar una elección. ¿Por qué? Porque votan contra ellos blancos demócratas, votan contra ellos los afroamericanos, votan contra ellos los hispanos, votan contra ellos los gays, los lesbianas, y votan contra ellos todo Dios, y todas minorías y mayorías y tal se juntan, y no hay huevos que los blancos americanos ganen las elecciones ya nunca más. No hay huevos. Entonces, claro, ya va a ser muy difícil en próximas elecciones que ganen los republicanos. Y cada vez más, porque la demografía del país va cambiando. Inmigrantes, forma de pensar, esto, lo otro. Entonces cada vez los republicanos se van encogiendo. Pero el problema de todo esto, al final de todo esto, ¿sabéis quién tiene la culpa? Nada más que los republicanos. Tienen la culpa nada más que los republicanos. Ellos mismos han causado esa paradoja, ese problema, esa cosa. Nada más que ellos los han causado. Lo han causado por 3 o 4 motivos, en mi opinión. El primer motivo, la esclavitud. La historia está en que durante décadas o cientos de años trajeron esclavos afroamericanos a Estados Unidos y eso era mano de obra que tenía un precio, porque un esclavo tiene un precio, lo compras como una mercancía, pero lo pagas una vez y ya tienes una persona el resto de su vida esclavizado trabajando para ti gratis. Lo único que le das es la cama y la comida, ¿sabes? Entonces, esa es la historia. Entonces, claro, muchas empresas, muchos familias ricas, muchos negociantes, muchos tal, se enriquecieron un montón porque tuvieron una mano de obra a la que no le pagaron un centavo. Ese es el primer problema, o sea, luego aparte no tuvieron visión de futuro, porque llegaron a traer esclavos a un ritmo brutal. Y claro, esa población, esa masa de gente se queda ahí y luego va pasando generación en generación, pero ellos pensaban que iban a estar esclavizados hasta el año 3000, ¿sabes? Y que sería así, y la cosa no, el mundo ha cambiado, todo ha cambiado, y ahora son personas libres. Entonces, claro, imagínate que no hubieran traído esclavos, ya estás eliminando un 8% de la población de Estados Unidos afroamericanos. Ahora sería un país mucho más blanco. Pero ¿por qué ha sucedido eso? Porque por la avaricia de los blancos capitalistas norteamericanos. La avaricia, ni más ni menos. Joder, ¿por qué no pusieron a trabajar ahí a blancos? Pagándoles algo, ofreciéndoles oportunidades. Muchos inmigrantes europeos, por ejemplo, italianos, escoceses, irlandeses,
rusos, españoles, alemanes, suecos, gente de así como de Europa, le ofrece la oportunidad de venir y dices, bueno, trabajas aquí en los campos de algodón o donde sea, o de minero, o construyendo el ferrocarril y te vamos a pagar un dinero y la tierra de las oportunidades. Pero no, fueron avariciosos y trajeron afroamericanos, que han generado, entre comillas, un problema para los republicanos a largo plazo, porque ahora es una masa de votos y de gente contra ellos. Esa es otra, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso. El mismo problema ha sucedido con los hispanos, porque los hispanos es algo asombroso, o sea, en el sentido de que es una gente que no se mete en problemas, y es una gente muy trabajadora, y es una gente que se esfuerza un montón, y intentan tener perfil bajo, no causar problemas, y van a trabajar, y no se meten en líos, y eso es toda la historia, ¿vale? Entonces, eso es muy encomiable, pero ahí está, hay un montón de millones de hispanos aquí y como que hay muchos y ya los blancos americanos mosqueados, ¿no? Entonces, la cuestión, volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay tanto hispano en Estados Unidos? Sobre todo en los estados del sur. ¿Por qué? Es tan fácil como cerrar la frontera hace 30 años o 40 o 50 años y no dejas pasar ni uno. Y cada vez que pasara uno lo devolvías. Aquí no habría hispanos. Si hubieran querido, mete unos batallones del ejército ahí en la frontera y ahí no cruza ni un lagarto, ni un garrobo cruza por ahí. Entonces, chachos, o sea, ¿qué pasó? La cuestión está en que han dejado entrar a toda esa gente porque hace falta una mano de obra para llenar unos puestos de trabajo que los blancos no querían hacer. Los blancos no se querían quemar las pestañas en el campo, los blancos no se quieren quemar las pestañas en la construcción, mancharse las manos limpiando hoteles, no quieren ser camareros, no quieren ser meseros, no quieren cortar la yarda, no quieren cortar los jardines, no quieren hacer un montón de trabajos duros. Y entonces, pues claro, esos trabajos se los han dado todos los hispanos por sueldos bajos. Y volvemos a lo mismo, la avaricia. Voy a llenar estos puestos de trabajo por gente a la que le voy a pagar poco, en comparación con los blancos. Entonces, así a la larga han generado pues que al final hay una inmensa masa de hispanos en Estados Unidos, porque Estados Unidos los ha dejado entrar poco, los ha necesitado y les ha pagado poco. Ahora tienes esa gente que quiere derechos, que quieren que les paguen más y que quieren cosas y ahora se han convertido en un problema para los republicanos. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué los hispanos son un problema para ti? Porque los dejaste entrar, porque querías enriquecerte a costa de los hispanos. ¿Por qué los afroamericanos son un problema para ti? Porque los traíste esclavos para enriquecerte a costa de ellos. Al final, si vuelvo a lo mismo, si esos trabajos de cortar la yarda, de la construcción y del campo lo hubieran hecho blancos, traen polacos a recoger fresas y nueces y tal, sería otra historia, ¿me entiendes? Pero la avaricia del blanco, nada más y nada menos. Entonces, por la avaricia de dejar pasar a los hispanos y pagarles poco, por la avaricia de traer los afroamericanos esclavos, y luego los blancos no son folladores, cogelones, coger, follar, meterla, penetrar, fornicar. O sea, puta, o sea, expándete, tío. Vienen aquí una pareja de hispanos, 3 niños, 4 niños, 7 niños, 6 niños, 5 niños, 4 niños. Los afroamericanos tienen niños como los conejos, pum, pum, pum. O sea, que escupen ahí, pum, 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 van saliendo. Tocan la puerta, salen 7 niños negros. Entonces, chacho, tío, o sea, esa gente les da igual si tienen para comer, si no tienen para comer, si tienen ropa, si no tienen ropa, si tienen televisión. Les importa un cojón. ¿Condones? ¿Para qué condones? Hostia, venga, follar y follar y follar y preñar a la mujer y venga, y niños y niños y niños y niños y niños. Pero los blancos no. Los blancos ha pasado el mismo fenómeno que en España. O sea, España, pues los españoles tienen muy pocos hijos, tienen un índice de natalidad muy bajo por un montón de razones. Pues lo mismo pasa con los blancos. Los blancos tienen pocos niños. Entonces, pues, eso es lo que pasa, que los hispanos y los afroamericanos se están multiplicando exponencialmente. Y claro, los blancos no se lo montan.
chacho, mete Viagras ahí en las cervezas, ve más porno, o sea, chacho, tío, no sé, es acojonante, o sea, eh, muy mal, o sea, los republicanos, por poco folladores, por no querer tener niños, por ser avariciosos, no se han expandido demográficamente. O sea, es todo culpa de los republicanos. Si ellos tuvieran todos los puestos de trabajo hispanos cubiertos por blancos y no hubieran traído los afroamericanos y tuvieran niños y subieran, esto sería un país, el 92%, 94% sería blanco. ¿Sabes? Sería muy distinto. La mentalidad, la cosa, esto, lo otro. Entonces, a la hora de crear unos sistemas políticos, el pensamiento republicano probablemente estaría mucho más extendido, se estaría más arraigado, sería mucho más fuerte. Porque mira, mucha gente no lo sabe, pero al principio de la democracia en Estados Unidos existían varios partidos políticos. Los liberales, los no sé qué, los no sé qué. Uno lo desapareció, otro lo abolieron, uno se unió a otro y se cambió a otra cosa y al final pues están demócratas y republicanos. O sea, pero antiguamente habían más partidos. O sea, es como ahora PSOE, PP en España, pero ahora tiene Ciudadanos, Podemos y no sé qué, no sé cuánto. Eso ya existió antes en Estados Unidos y al final todo se simplificó de una manera tan grande que al final se convirtió todo en, un, en dos partidos, en un bipartidismo, ¿no? Y bueno, así está la historia. O sea, por un lado entiendo el malestar de los republicanos porque están perdiendo totalmente el control del país y no lo perdieron ya. Más con la guinda de Donald Trump, porque eso ha sido la guinda del pastel, de las cagadas de los republicanos. Tiene que haber una nueva forma de pensar republicana que conecte con los afroamericanos y les dé ventajas a ellos, los respete, los integre. Lo mismo con los hispanos, o sea, tendría que cambiar mucho la mentalidad republicana de conservar un poco su esencia y su filosofía, pero conectar con masas de gente. Tú lo que no puedes hacer es esto también, es otro tema, la religión. La religión en Estados Unidos va por una calle y hay 5 iglesias. Doblas a la esquina y hay 4 iglesias. Y vas por Dallas y hay miles de iglesias. Es acojonante la cantidad de iglesias que hay. O sea, hay un gran fervor religioso. Entonces, muchos cristianos y religiones, porque hay muchos diferentes cristianismos, ¿no? Evangélicos, romanos apostólicos, los testigos de Jehová, los mormones, los últimos días de Cristo, los pentecostales, bueno, los luteranos, bueno, hay una cantidad de cristianismo tremenda, ¿no? Y entonces el problema es que la gran mayoría de ellos tienen mucho fervor con la Biblia y con esto y lo otro, y tienen algo muy claro, ¿no? Que dicen que la Biblia es pecado total el aborto, por ejemplo, es pecado total el suicidio, es pecado total la homosexualidad. Entonces, claro, eh, la gran mayoría de los republicanos son muy religiosos, son muy cristianos. Entonces, claro, tienes ahí un tipo de política que se mezcla de cierta forma la religión. Entonces, que eso es algo que la gente no se da cuenta fuera de los Estados Unidos, que hay una conexión gran religiosa entre republicanos y la religión. En cambio, los demócratas son como más liberales, ateos, independientes, no se toman tan en serio la religión, son más flexibles, son más cosmopolitas, más modernos, llámalo como quieran, ¿no? Entonces, claro, si los republicanos dicen que los homosexuales son pecados y son una abominación, entonces estás literalmente los republicanos dando una pata en los huevos a millones de gays que hay en Estados Unidos, millones de bisexuales, lesbianas, travestis, transexuales y de todo hay aquí. Quisieron unas estadísticas no hace mucho y hablaban de unos números
enormes. Estás hablando de que este país tiene, no sé, 327 millones de habitantes y estás hablando que 12 o 19 millones son el colectivo, ¿no? Gay, lesbiana, homosexual, bisexual, transexual. 12 o 19 millones de personas en el país, o 20, yo no me acuerdo qué número dijeron, pero un número enorme. Entonces ya está rechazando a una masa de gente importante, ¿no? Importante, o sea, es que ya ellos mismos rechazan a una parte del electorado. Luego, muchos blancos republicanos son racistas, para muchos. Entonces, hispanos, no. Afroamericanos, no. Y entonces, ese es el problema. Que como hay un rechazo a unas etnias, ¿cómo cojones van a votar? Es que es complicadísimo. O sea, los republicanos es que tienen un problema religioso, tienen un problema de actitud, tienen un problema de que no tienen niños, tienen un problema de avaricia, tienen un problema que todo esto por un montón de décadas lo ha conducido a lo que lo ha conducido ahora. En que cada vez la gente los quiere menos, cada vez los apoya menos y cada vez van teniendo menos votos. Y es una tristeza de que los van a ir acorralando en el Senado y en el Congreso, ¿no? Es una tristeza, pero claro, dirás, bueno, ahora son minoría, pero es que ese es el otro problema. Vale, son minoría en el Congreso y en el Senado, ¿vale? Pero es que esa minoría es la que más poder tiene, son las que más negocios tiene, son las que más multimillonarios tiene, la que más influencia comercial tiene. Entonces tienen tanto poder que es complicado el tema con esa gente, o sea, es complicado, muy complicado. Entonces tengo aquí una cosita aquí pegada, perdona que se mueva un poco la cámara. Ahí está, ahí lo tengo, ahí tengo una cosita pegada. Es un poco, es complicadísimo, ¿no? Porque los tienes acorralados y son los más poderosos. O sea, es algo... Y es frustrante tener el mayor poder económico y tener las manos atadas políticamente. O sea, es una movida que te cagas. O sea, no está fácil la situación en Estados Unidos. Pero bueno, esta es mi opinión en general de toda esta historia. Bueno, llevo una hora hablando. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya tenéis aquí mi opinión al respecto. Si os gustó este vídeo, dale un buen like. Pulgares para arriba. Si eres nuevo, suscríbete a este canal de YouTube. Así no te perderás ninguno de mis nuevos vídeos. Si te moló, pues recomienda este vídeo, ¿vale? Por las redes sociales, etcétera, etcétera. Recomiéndalo. Y bueno, muchas gracias por haberme visto y hasta el próximo vídeo.